El fin de los ingleses ha llegado. El dato es realmente abrumador. Ola de bancarrotas en Inglaterra que alcanza el nivel de la crisis financiera de 2009. La libra esterlina que ha caído a mínimos históricos frente al dólar estadounidense. Esto sucede en el Reino Unido, donde los robos de alimentos se han disparado. ¿Quién iba a pensar que el imperio que conquistó el mundo, el imperio que dominaba la tierra y el mar, está cayendo? Así es, el imperio que dio a luz a la superpotencia de los Estados Unidos, y que fundó tremendas civilizaciones a través del mundo, como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, está cayendo muy rápido, su economía desplomándose y arruinando al país en el proceso, producto de malas decisiones gubernamentales. Este país no tiene nada que mostrar excepto la destrucción de la economía y la implosión del Partido Conservador. Sin posibilidad de comprar una vivienda o siquiera tener ahorros en el banco. En este video, veremos en detalle cómo una economía robusta, la del poderoso Reino Unido, terminó destruida bajo el peso de pésimas políticas económicas de los gobiernos de turno, quienes les robaron a los británicos su derecho a un futuro próspero. Hace pocos meses, la economía del Reino Unido, la sexta del mundo, se hundió por completo. Y ahora mismo, el país está al borde de una crisis muy grave. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Hace solo 15 años, el Reino Unido era una de las economías más fuertes del mundo, pero ahora mismo el país está sumido en una grave crisis económica. El país ha duplicado su deuda, se enfrentaron a apagones invernales, la moneda se ha desplomado, y 3/4 partes de los bares británicos se enfrentan a un cierre permanente, por lo que el gobierno está preparando a la policía para una ruptura del orden público, causada por esta crisis económica. El detonante de todo esto fue la nueva política económica del gobierno británico, de pedir miles de millones de dólares prestados, lo que descontroló el mercado. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Todo ello en medio de los temores de que la economía mundial caiga en una recesión histórica. Los rumores apuntan a que grandes bancos como el Deutsche Bank y Morgan Stanley también están al borde del colapso, y el Reino Unido está sintiendo sin duda la marca de esta recesión. Las tasas de inflación del país han subido más del 10%, la más alta en más de 40 años. Y encima de esto, el Reino Unido es el único país del G7 que nunca se recuperó económicamente del COVID. Y así, con el gobierno pidiendo prestado aún más dinero, la gente finalmente perdió toda confianza en que el Reino Unido pudiera devolverlo. La libra esterlina llegó a valer $1.03, el valor más bajo de su historia frente al dólar. Fue una caída tan grande que provocó que los ciudadanos británicos perdieran el 5% del total de sus ahorros en un solo día. Y con el costo de la vida en plena crisis a causa de la energía, la guerra Rusia-Ucrania, el Brexit, los constantes cambios de liderazgo, el aumento de las tasas de criminalidad, la escalada de los precios de la vivienda y las enormes deudas del virus, un desplome no podría llegar en peor momento. Así que la pregunta es, ¿cómo podría suceder tal desastre? ¿Y qué es lo que viene a continuación para el Reino Unido? En primer lugar, para entender lo que va a venir después, primero tenemos que mirar lo que ha estado sucediendo en el Reino Unido durante la última década. En el 2007, si nos fijamos en los informes económicos sobre el futuro del Reino Unido, todo parecía perfecto. El estratega de inversiones, James Carrick, pronosticaba que el Producto Interno Bruto del Reino Unido crecería a un ritmo constante del 3% anual. Y ese mismo año, la libra valía $2. Desde 1996 y hasta el año 2010, el crecimiento económico del Reino Unido fue mayor que el de cualquier otro país del G7. Sin embargo, aunque todos eran optimistas durante este periodo, todo cambiaría durante el colapso financiero del 2008. Y desde entonces, la economía del Reino Unido ha estado siempre en una pendiente resbaladiza. En los años que siguieron a la crisis, la economía del Reino Unido fue hundiéndose cada vez más. Como consecuencia de ello, se introdujeron elevados impuestos y grandes recortes en los servicios públicos, a medida que el Reino Unido caía en la austeridad. Lo que en términos más sencillos significa que la asignación de fondos públicos para la policía, la salud y otros servicios se redujo drásticamente mientras que los impuestos aumentaron.
A primera vista, estas medidas de austeridad parecían mejorar la economía del Reino Unido. Sin embargo, los niveles de deuda seguían fuera de control. Y con ello vino el aumento de la inflación, que hizo que el coste de la vida subiera drásticamente. Aunque los salarios nacionales se estancaron en todo el país, esto significa que cada vez ha habido menos ingreso disponible para el ciudadano de a pie. Y con una enorme llegada de inmigrantes y oligarcas que compraban viviendas, la propiedad de la vivienda no tardó en convertirse en un derecho reservado solo a los ricos, provocando fenómenos económicos como la aparición de vecindades de gente de menos recursos, la llamada pobreza de las puertas, cada vez más comunes en Londres, y gente incluso alquilando sus propios armarios debajo de las escaleras como habitaciones, por 500 libras al mes. Fueron este tipo de cosas las que causaron que los británicos estuvieran muy resentidos con el gobierno. El gobierno parecía no hacer nada para evitar que el británico de clase media se empobreciera. La gente no tenía ninguna fe y no creía que iban a hacer crecer la economía. No creían que iba a estabilizarse. Y las consecuencias de esto si tienes una hipoteca, un trabajo, compras comida, cualquier bien y servicio, es que te vuelves más pobre y la vida es más dura para todos. Sin embargo, aunque esta situación económica era mala, no era nada comparado con lo que el Reino Unido está experimentando hoy en día. Porque el colapso del 2008, en realidad tuvo efectos similares a los de todos los demás países del G7. Sin embargo, el Reino Unido emprendió las acciones que siguieron a esta trayectoria, que conduciría a la situación en la que estamos hoy. Porque fue este creciente resentimiento en el Reino Unido lo que llevó al Brexit y a cambios políticos enormes, ejecutados por los que ejercieron el poder en el Reino Unido. Como todos sabemos, en el 2016 Gran Bretaña decidió salir del bloque comercial de la Unión Europea, con la esperanza de encontrar mejores acuerdos comerciales en el extranjero. La única dificultad era que conseguir estos acuerdos comerciales más baratos llevaría mucho tiempo. Lo que significa que si algo llegara a cambiar en el entorno económico actual, toda la economía del Reino Unido se volvería de repente mucho más inestable. Pero al mismo tiempo, parecía que la pérdida inicial por abandonar la Unión Europea se corregiría con el tiempo, gracias a la fortaleza constante del Reino Unido en la economía mundial. Sin embargo, en el 2018, los economistas ya estaban determinando que bajo el acuerdo de Brexit de libre comercio que finalmente se aprobó, el crecimiento del Reino Unido se reduciría en más de un 5% en los próximos 15 años. Estaba claro que el riesgo económico del Brexit era grande. Pero, incluso teniendo esto en cuenta, si nada se interponía en el camino de la economía del Reino Unido durante las próximas 2 décadas, parecía que el riesgo podría ser rentable. Pero poco se imaginaba nadie lo que se avecinaba a la vuelta de la esquina. El coronavirus, la mayor amenaza a la que se ha enfrentado este país en décadas. En todo el mundo, presenciamos el devastador impacto de este asesino invisible. En el 2020, todo el mercado se derrumbó, aparentemente de la noche a la mañana. Los países ahora se centraban en mantenerse a flote tanto como fuera posible. Ahora nadie participaba de la economía fuertemente globalizada. Y para una nación como el Reino Unido, que se ha construido a partir de ser uno de los mercados sociales más desarrollados del mundo, un cambio financiero como este significó un desastre para el país. Este desastre se produjo con una caída sin precedentes del Producto Interno Bruto del Reino Unido, que antes estaba por las nubes. En el transcurso de los primeros meses de la pandemia, el Producto Interno Bruto del país se desplomó casi un 20%, un nuevo récord que, por desgracia, el Reino Unido posee en la actualidad. Todo ello contribuyó negativamente a la ya estancada economía del país. Medidas como el distanciamiento social y las restricciones de viaje significaron el cierre de todos los negocios. Y el gobierno británico tuvo que rescatar a toda la economía del país. Pero incluso con esto, la mayoría de la gente seguía sin ir de compras o asistir a los restaurantes, por miedo al coronavirus. Lo que solo causó más devastación económica para el país. El gobierno pagaba para que los comercios siguieran abiertos, mientras nadie gastaba su dinero y se encerraba en casa por miedo al virus. Y esto condujo a una de las recesiones más importantes que la nación haya visto jamás.
Sin embargo, estos efectos fueron similares a los de otros países del G7. Todo Occidente se enfrentaba a los mismos problemas. Pero a lo que otros países no se enfrentaban era a los interminables escándalos políticos, que debilitarían la reputación del Reino Unido a nivel internacional. Con Boris Johnson aplicando todas estas restricciones, no era de extrañar que el Reino Unido sufriera un enorme daño económico. Mientras estas medidas estaban en vigor, Johnson había asistido a múltiples fiestas, durante el apogeo de la alarma del coronavirus. Todo mientras predicaba a sus propios ciudadanos que las reuniones sociales no eran seguras. En uno de sus discursos, dio a los británicos una instrucción muy simple: que se quedaran en casa. Sin embargo, alrededor de un año después de la fase inicial de la pandemia, se filtraron decenas de fotos en las que se veía a Johnson bebiendo junto con la mayoría de sus amigos y otros políticos. Una vez que la foto se hizo pública, sería una de las principales causas de la repentina renuncia y sustitución de Johnson. Y por supuesto, hubo muchos otros factores detrás de esto. Pero el público nunca perdonaría a Johnson y sus payasadas. Sin embargo, tristemente para el Reino Unido, la pandemia ha sido un golpe del que todavía no se ha recuperado. El país sigue siendo el único del G7 que aún no se ha recuperado totalmente del impacto del coronavirus. Y la débil economía británica ha llevado a los inversores extranjeros a hacer las maletas y marcharse a otros lugares. Francia superará al Reino Unido en inversiones extranjeras en los próximos años. Algo impensable hace solo 5 años. Y esto no es nada comparado con lo que ha ocurrido en el último año. Porque casi inmediatamente después de que el país se abriera de nuevo, le llegaría una nueva y fresca crisis. La presión del COVID había reducido el suministro de energía, y esto se combinó con unos precios ya por las nubes. Y por si fuera poco, la invasión de Ucrania por parte de Putin significó que todo el petróleo y el gas que Rusia solía vender a la Unión Europea desapareció casi al instante. Así que, al caer bruscamente la oferta, la demanda aumentó para compensar, provocando que los precios de la energía se descontrolaran. La mayoría de la gente paga un promedio de 1.570 libras más al año en sus facturas de energía, y este aumento, junto con la crisis del costo de la vida, es simplemente demasiado para la gran mayoría de la población. Sobre todo si se tiene en cuenta que el salario medio en el país es de 25.000 libras. Y a medida que se acerca el invierno, no está claro cómo van a pagar los pobres las facturas. Esta ha sido una crisis mundial, pero ha golpeado con especial dureza al Reino Unido. El Reino Unido depende del gas para la mitad de su electricidad y con Putin cerrando las tuberías de gas, solo se ha vuelto más y más caro. Mientras tanto, las 5 mayores empresas del sector han acumulado 50.000 millones de beneficios durante la crisis. Los ingresos de la británica BP se triplicaron en algo menos de 7.000 millones en tan solo 3 meses. Por otro lado, la economía del Reino Unido y su población han sufrido mucho, especialmente con el invierno. De ahí que el 75% de los propietarios de bares declararon que se quedarían sin negocio con los actuales precios de la energía. Lo que, para ponerlo en perspectiva, equivale a unos 35.000 bares en todo el país, y a decenas de miles de puestos de trabajo perdidos. Pero con la salida de Boris Johnson y la entrada de Liz Truss, había un pequeño rayo de esperanza. Tal vez la primera ministra Truss podría cambiar las cosas. Tal vez tenía una nueva estrategia. Todo lo contrario. Poco después de que Liz Truss llegara al poder, todo el castillo de naipes se vino abajo. Durante las elecciones de los conservadores, Truss había prometido continuar con las políticas de Johnson. Pero muy rápidamente, ella anunciaría el cambio más drástico que el país ha visto en décadas. Y una de las primeras cosas que Liz Truss hizo fue anunciar un límite para la cantidad de dinero que una familia media puede gastar en energía. Al establecer este tope financiero, se supone que las familias ahorrarían alrededor de 1.000 libras al año, minimizando por completo esta crisis energética. Pero, por desgracia para el ciudadano, este plan solo funciona sobre el papel. Para todo el ahorro que supuestamente generaría para el Reino Unido, ese plan en realidad acabó costándole al país más de 100.000 millones de libras. Y como el gobierno no dispone de tanto dinero para gastar,
todo el sistema se va al traste. Con el Parlamento teniendo que financiar esta política a través de su propia deuda pública. En otras palabras, estaban elevando aún más las tasas de inflación del país. Lo que significa que los ahorros supuestamente generados por esta política son ahora nulos. Todo mientras productos como los alimentos subían al ritmo más rápido de los últimos 40 años. Es decir, ahora la cosa está tan mal que incluso hay escasez de verduras de primera necesidad. Y no mucho después de esto, el gobierno del Reino Unido anunció otra estrategia económica aparentemente razonable. El mayor ajuste fiscal que el país haya visto desde 1972. El llamado mini presupuesto era cualquier cosa menos pequeño. Prometía un recorte medio del tipo básico del impuesto sobre la renta, de 170 libras por persona y año. Y además, el plan consistía en eliminar el impuesto adicional de 45 libras, para las personas con ingresos superiores a 150.000 libras. Esto significaría un ahorro de casi 3.000 libras anuales para alguien que gane 200.000 libras al año. En general, estos recortes fiscales eran profundamente rechazados, ya que los ricos se beneficiarían 2 veces más que los pobres. Y estos cambios realmente parecían beneficiar a los ultra ricos. También se eliminó la limitación de las bonificaciones a los banqueros, así como la subida prevista del impuesto de sociedades. Pero, ¿de dónde iba a salir todo ese dinero? ¿Podía el Reino Unido darse el lujo de no aumentar los impuestos, cuando estaba atravesando una crisis del costo de la vida, una crisis energética, montañas de deuda, una inflación creciente y siendo el único país del G7 que aún no se ha recuperado del COVID? Todos estos recortes propuestos costarían más de 45.000 millones de libras. Y al mismo tiempo, los servicios públicos del Reino Unido ya estaban en el límite. Estos recortes se diseñaron para que la gente gastara más de su ingreso disponible. Todos estos recortes propuestos costarían más de 45.000 millones de libras. Y al mismo tiempo, los servicios públicos del Reino Unido ya estaban en el límite. Estos recortes se diseñaron para que la gente gastara más de su ingreso disponible. Sin embargo, los economistas demostraron que esto no sería ni de lejos suficiente para compensar los miles de millones de impuestos que el gobierno dejaría de recaudar. En su lugar, el dinero para el gobierno vino de nuevo del endeudamiento. Y con esto es con lo que la gente tenía problemas. El gobierno estaba apostando a la economía del goteo, la que dicta que se puede mejorar la economía incentivando a los empresarios, recortando sus impuestos. Pero el mini presupuesto no tenía en cuenta el efecto que tanta deuda tendría en el Reino Unido, o lo que provocaría en la ya altísima inflación. Así que cuando el nuevo ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, anunció estas medidas, los mercados no reaccionaron tan amablemente. Inmediatamente, los inversores de todo el mundo declararon que no estaban convencidos. No estaba probado que esto fuera a funcionar, e iba en contra de décadas de planificación económica. Y uno de los mayores problemas que los inversores de todo el mundo tenían con esto, era que iban a usar la inversión de los fondos de pensiones en el Reino Unido. Aunque parece complicado, la lógica que ellos seguían era la siguiente. Los fondos de pensiones en el Reino Unido invierten fuertemente en bonos gilts. Los gilts son un tipo de bono gubernamental que presta dinero al gobierno con intereses. Y para protegerse contra la caída de los intereses de este tipo de inversiones, estos fondos de pensiones ponen una garantía para salvaguardarse. Esto significa que los fondos de pensiones tienen que pagar los bienes líquidos, por lo general dinero en efectivo, para compensar sus pérdidas. Ahora bien, normalmente esto no es un problema. Los gilts suelen ser inversiones seguras y sus precios no son inestables. Así que los fondos de pensiones rara vez tienen que poner grandes sumas en garantía. Pero cuando se anunció el mini presupuesto, el precio de estos gilts se hundió bruscamente, y esto significó que los fondos de pensiones tuvieron que poner muchas garantías muy rápidamente. No tenían suficiente liquidez, así que tuvieron que vender sus propios gilts para compensar. Esto provocó una caída cada vez mayor del precio. Este fue el comienzo de lo que se denomina un ciclo de fatalidad. A medida que se vendían más gilts, se necesitaban aún más garantías y así sucesivamente hasta el colapso.
Para mostrar lo grave que era la situación, los principales economistas predijeron que estos fondos de pensiones habrían tenido que pagar hasta 550.000 millones de libras en garantía, si los precios de los gilts seguían cayendo. Si esto hubiera sucedido, el 50% de los ahorros privados habrían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Para detener este ciclo desastroso, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir inmediatamente. Compraron 65.000 millones de dólares de gilts para estabilizar el precio y detener este ciclo de la fatalidad. Y por suerte para todo el Reino Unido, esto realmente funcionó. Pero si no lo hubieran hecho, la economía del Reino Unido se habría estrellado de la misma manera que lo hacen muchas economías del tercer mundo. El Fondo Monetario Internacional incluso le dijo al gobierno del Reino Unido que necesitaban mantener la inflación bajo control si querían evitar un colapso económico completo. Y los mercados tampoco se quedaron de brazos cruzados. Asumiendo que estaba a punto de inflar su valor, todo el mundo empezó a vender la libra. Y a medida que más y más gente vendía sus libras, su valor caía más y más. Al final del día, la libra había alcanzado un mínimo histórico frente al dólar. Solo valía $1.03. Y esto no solo significaba que los ahorros de la gente estaban siendo aniquilados ante sus ojos. Con la libra cayendo como piedra en el agua, el Reino Unido tuvo que pedir prestados miles de millones más. Y los inversores empezaron a preocuparse de que el Reino Unido nunca pudiera devolver sus deudas. Ahora está quedando muy claro que el Reino Unido está en un desastre económico. Y las reacciones del público a estas medidas fueron tan violentas como los mercados. La gente estaba tan indignada que el gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propuesta de recortes de impuestos para los ultra ricos. Esto ocurrió pocas semanas después de que Liz Truss se convirtiera en primera ministra. Mohamed El-Erian, que una vez dirigió el mayor fondo de bonos del mundo y actual asesor de Allianz, dijo entre comillas que la tirita del banco puede detener la hemorragia, pero la infección y la hemorragia empeorarán si no se hace más. Y debido a esta crisis económica cada vez más profunda, Andrew Bailey, el presidente del Banco Central, afirmó que no dudarán en aumentar los intereses tanto como sea necesario. Lo que esto significa es que los préstamos serán cada vez más difíciles para las empresas y la gente normal. Esto ha provocado que los prestamistas hipotecarios retiren del mercado el 40% de sus hipotecas disponibles. Lo que hace que comprar una casa sea prácticamente imposible para los millennials. Un análisis anticipa que el Banco de Inglaterra va a aumentar el precio de los préstamos al 6% el año que viene. Ahora mismo, esta cifra es del 2,2%. Así que el Banco de Inglaterra va a aumentar el interés de los préstamos en un 4%, todo ello para reforzar la moneda y convencer a los mercados de que se ha comprometido a controlar la inflación. Las consecuencias de esto significan que el año que viene los británicos tendrán que gastar entre 3 y 4 veces más para conseguir una hipoteca, haciendo que la compra de una vivienda sea prácticamente imposible. Y mientras la nación se adentra en este colapso económico, los servicios públicos del Reino Unido se encuentran ahora bajo una tremenda presión. Todo ello, mientras los trabajadores han demostrado que están dispuestos a ir a la huelga general por los salarios. Una de las únicas opciones que quedan para equilibrar las cuentas sería que el gobierno redujera el gasto. Sin embargo, esto resultaría igualmente difícil desde el punto de vista político, ya que el país lleva casi toda la última década en una situación de austeridad. Las consecuencias del COVID, la guerra de Ucrania, el colapso internacional de los grandes bancos y el desmoronamiento de la economía china hacen pensar que al pueblo británico le sobreviene un gran reajuste. La riqueza cultural, social y política que hizo del Reino Unido un faro de la excelencia, es ahora un recuerdo lejano. Y el mundo está viendo por fin la fea verdad, el velo se está apartando. Por eso el Foro Económico Mundial, los multimillonarios, los gobiernos hostiles y las empresas de inversión multimillonarias están esperando para tomar el poder. Lo complejo del colapso económico oculta la gravedad de la situación, pero solo cuando llegue la hora de la verdad, cuando todo el castillo de naipes se venga abajo, la gente se dará cuenta por fin de lo arruinados que estamos realmente. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial,
Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.